Ella es Laura Cherny, diseñadora industrial y docente de la Universidad de Buenos Aires. Se trata de hacer y dibujar y hacer un montón de propuestas para ir llegando, no terminar de conformarte, y en un momento el mate aparece. Y él es Nicolás de Marco, quien es diseñador industrial. Siempre las crisis son buenos momentos para crear. Es importante trabajar con gente que sabe es especialista en algo. O sea, llegamos a exportar a 12 países. Durante bastante tiempo nos pasaba que tiendas nos buscaban por toda la vida y no nos encontraban, y cuando nos encontraban casi nos daban un abrazo. La gente les pedía el mate nuestro y no sabían por dónde buscar. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una entrevista, la primera entrevista del canal de yerbamate.com. Una entrevista muy especial porque vamos a hablar de mates, ¿sí? Y no de cualquier mate, sino de uno muy particular, uno rupturista. Y para eso vamos a estar entrevistando a los dos protagonistas, a quienes gestaron, a quienes crearon, produjeron y lanzaron un mate que fue furor en Argentina. Se llama Mateo, y a quienes voy a presentar es a Laura Cherny y a Nicolás de Marco, a quienes invito ya mismo a esta transmisión. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Lucas. Buen día. Buen día a todos ustedes. Muchas gracias por haberse prendido a esta invitación. Veo que cada uno está con su mate. Yo también estoy acá con el mío, ¿sí? Así que esta es una charla acerca de su emprendimiento, cómo nació, cómo se desarrolló, el estado actual, y además también que sea así, entre mates. Así que muchísimas gracias por su tiempo nuevamente, ¿sí? Gracias a vos. A vos. Paso a presentarlos. Ella es Laura Cherny, diseñadora industrial y docente de la Universidad de Buenos Aires, y él es Nicolás de Marco, quien es diseñador industrial, y los dos cursaban en la facultad y tuvieron ganas de trabajar juntos, pero no fue hasta 3 años después en que se juntaron a comer unas empanadas en la casa de Laura y se pusieron manos a la obra. Crearon Mateo, el primer mate hecho de silicona, un material que no fija bacterias, le permite ser flexible, irrompible, fácil de llevar a cualquier lado y también de limpiar. Así que con esta introducción damos inicio a la charla y preguntarles principalmente cómo fue ese momento en que decidieron, ok, tenemos esta idea en la cabeza, vamos por esto. Bueno, nosotros teníamos el estudio, así como contaste, habíamos empezado no hacía tanto tiempo a trabajar, y una de las cosas que, digamos, es como una rueda, que uno no termina de saber desde dónde arranca, pero lo cierto es que teníamos la facilidad de tener la producción, porque la fábrica de inyección de plástico y silicona de la familia de Nicolás estaba muy a la mano y era una opción, digamos, teníamos como el recurso del material del cual sabíamos bastante de sus propiedades. Entonces ahí empezó a surgir, desde la función del material o de las propiedades del material, qué productos podíamos hacer en relación a eso. Y el mate, en ese momento, primero no había tantos mates de diseño o con diferentes sistemas de vaciado, de hecho no había o algunos de plástico. Y el mate era como bastante ideal para las propiedades de la silicona, que se desmoldaba, que no fijaba bacterias, que era antiadherente y que tenía un montón de otras propiedades que en realidad también después las fuimos viendo mientras que fuimos diseñando el mate, ¿no? Pero ya teníamos como todo un know-how de las particularidades del material que nos hacía muy como funcional a la idea de un mate que se vaciara, ¿sí? Como que se vaciara y que tuviera la novedad de que lo desmoldabas y se vaciaba solo, que no existía eso, y que era como uno de los temas más característicos de vaciar el mate, que la cucharita, que la yerba, que la bombilla que se rompe, digamos, como toda una serie de estudios que habíamos hecho o que conocíamos porque tomábamos mate y que nos pareció que era como el punto a atacar para diseñar. Bien. ¿Cuál fue ese momento eureka? ¿Viste? El que cae la ficha de decir, sí, claro, es por acá. Dentro de la idea, es un poco esto que te acabo de decir, pero después, cuando empezó la etapa de diseño del mate, hubo muchas pruebas, o sea, hubo mucho dibujo, mucha maqueta, testeos, y bueno,
en realidad lo que te voy a decir es muy de docente de la universidad, pero se trata de hacer y dibujar y hacer un montón de propuestas para ir llegando, no terminar de conformarte, y en un momento el mate apareció, digamos, la forma apareció, se fueron ajustando cosas, pero digamos, fue muy de la mano del deseo de hacerlo, de la funcionalidad esta nueva que le estábamos otorgando, y desde el diseño, como desde su apariencia, que tuviera una novedad también, y además había algunas cuestiones funcionales, que la silicona era blanda y por eso tiene ese alojamiento de la bombilla, que hacía que, como si fuera que todo se iba conformando, iba cerrando todo, no sé cómo decirlo, como que necesitábamos algunas cosas en relación al material que hacían al diseño y a su apariencia, ¿sí? Bien. Déjame agregar que en general el diseño industrial tiene ya un producto, o sea, viene un cliente y le dice qué producto quiere desarrollar, ¿no? Y en lo general estamos hablando, lo habitual es que uno propone materiales, propone procesos productivos. Bueno, acá fue a la inversa. Nosotros teníamos, o sea, sabíamos que queríamos hacer algo de silicona, sabíamos cómo lo íbamos a producir, pero no sabíamos qué íbamos a producir. O sea que previamente a decidir lo del mate, hubo varias ideas. O sea, teníamos varios productos que fuimos tanteando a ver qué era lo que nos parecía que podía funcionar. Entre todos esos estaba el mate y nos pareció que era lo que podía tener más impacto, y por eso arrancamos por ahí. Bien. ¿Y cuáles fueron esas dificultades que encontraron en el momento del paso 0 a 1? Perdón, no. Las dificultades, dijiste, no me escuché bien. Dificultades. Las dificultades. Bueno, no sé si dificultades, en ese, digamos, las dificultades son no sé si las llamaría dificultades, capaz que hay como apuntás a otra cosa, pero la realidad es que estaba todo muy iniciándose, estábamos en un momento bastante particular, bastante interesante para producir en Argentina, la industria nacional, estaba como había opciones, y nosotros entramos por ahí, digamos, entramos como bastante como en el momento que había que hacerlo, sobre todo por esto que decía antes, que no había este tipo de mates, pero las dificultades creo que tenían que ver con las idas y vueltas del diseño, de qué hacemos. Después por ahí, ya cuando ya el mate arrancó un poco, no sé si se instaló, pero teníamos que empezar a ver la distribución o a quién se lo íbamos a ofrecer. Y bueno, había unas cuestiones ahí de la ¿cómo se dice? La exclusividad para los locales, para que el mate tampoco se vendiera en todos lados y fuera, digamos, a nivel comercial, no conviniera. Entonces, bueno, ahí tuvimos que empezar a aprender algunas cosas o a considerar algunas cosas que por ahí a priori uno no las piensa desde el diseño, como diseñadores o diseñadoras, no tenemos tan en cuenta la parte comercial. Y bueno, la parte empresarial, ¿no? Fue como sí, el desafío, porque nada, la parte de diseño fue como por un tubo. Siempre hay algunas idas y vueltas, algunos rulos en el proceso proyectual, pero nada, salió. Es más, nosotros hicimos un prototipo, pudimos hacer comprobaciones, funcionaba todo bien. Hicimos un primer molde de una sola boca, porque no sabíamos comercialmente cómo iba a funcionar, y a partir de ahí, por el éxito que tuvo, enseguida saltamos a un molde más grande. O sea que en ese sentido todo, la verdad que fluyó, y como dijo Lau, también estábamos en un momento del país, o sea, que acompañaba. Así que eso fue todo perfecto. Y las dificultades fueron esas, ¿no? O sea, la parte de convertirnos en pequeños empresarios, ¿no? O sea, tomar decisiones comerciales, que a veces a algunos les gustaba, a otros no. El tema de la exclusividad fue un gran desafío. Ahí, porque los locales te pedían, querían tener el producto exclusivo en su zona, y bueno, nada, encontrar como todo ese equilibrio entre que nos funcione comercialmente y satisfacer a los clientes, nada, fue todo un laburo.
Bien, ¿ese fue la primera vez que emprendió cada uno de ustedes? Sí, digamos, sí. En mi caso, sí. Bien. Fue como Bien. mi estudio fue con Nico, lo primero que hice como desde la universidad, antes de, digamos, pasé por otros trabajos, pero desde lo mío, desde mi Claro. emprendimiento personal, sí. Entonces ya había tenido otro emprendimiento que no tenía nada que ver con el diseño. Ah, mira. Bueno, y ahí un poquito entonces, Nico, aprendiste a lo que es la venta, a lo que es armar algo de cero. ¿Qué es lo que aprendiste de ese emprendimiento y que pudiste trasladarlo al estudio y a Mateo? No sé, tendría que pensarlo un poco, ¿no? Yo venía de tener habíamos tenido un emprendimiento hotelero, un hostel, con un grupo que surgió así, hacerlo con un grupo de amigos, tuvo un momento de éxito, después vino la crisis del 2008 y se vino a pique, y nada, algunas cosas aprendés, más que nada, creo que la parte administrativa, ¿no? En eso por ahí me sirvió y pude trasladar. Después, no mucho más, porque son rubros que no tienen nada que ver uno con el otro. Y, a ver, a su visión, mencionaron que en ese momento era un buen momento para emprender en Argentina. ¿Es fácil emprender en Argentina? Por supuesto que es fácil, entre comillas, ¿no? Porque emprender no es fácil. Pero, ¿cuál es su experiencia de ustedes? ¿Qué le dirían, qué le recomendarían en tal caso a un emprendedor que está recién iniciándose o que tiene las ganas de empezar algo? Bueno, yo creo, bueno, es un momento medio complejo, pero pienso que yo creo que hay que hacerlo, hay que animarse a hacer cosas y bueno, hay algo que caracteriza mucho a los diseñadores industriales y diseñadoras industriales de Argentina, es que trabajamos con poco, con lo que hay, o sea, parece malo lo que estoy diciendo, pero digamos, hay un punto donde la creatividad asoma desde de maneras insospechadas, entonces hay mucho recurso de pensamiento, de recursos del pensamiento para diseñar y para hacer cosas, que me parece que es algo a capitalizar y a tomar como algo bueno, por más que sea de mucho trabajo, más trabajo, porque hay menos recursos, bueno, intentar tomar lo bueno de eso y que significa como una explosión, no sé si explosión de creatividad, pero hay que tener mucho ingenio también para hacer las cosas, ¿no? Para mí es un desafío interesante, siempre, en cualquier época en que estemos, ponerle ese cuerpo o esa cabeza o esa manera de pensar y de encontrar las soluciones. Creo que cualquier emprendedor ahora, yo no les desalentaría a nadie, creo que hay que encontrar la manera o el atajo que creo que hay. No sé cuáles, pero sí, hay ideas, ¿no? Pero como me parece que hay opciones alternativas a las que por ahí cuando yo empecé a estudiar o cuando yo me realicé desde este emprendimiento, pero bueno, no sé, nunca desalentaría que nadie deje de hacer, o sea, creo que por más que no acompañe mucho ahora digamos, que sea más complicado todo, hay que ponerse con el recurso que haya y salir adelante. Hay digamos, la historia del 2001 para los diseñadores y diseñadoras fue bastante fuerte porque fue una crisis y bueno, y se salió a hacer cosas, se salió a la calle a hacer ferias, a vender, a producir con lo que se podía. Se salió a hacer cosas y eso también fue un estallido bastante interesante y un mostrarse y esto que te decía, ¿no? Tratar de hacer con lo que se puede, diría yo. Bien. ¿Nico? Y ya dijiste todo. Sumo que hay que capacitarse también, ¿no? No hay que tomarse nada a la ligera, siempre hay que tratar de estudiar de los temas que uno con los cuales va a emprender, capacitarse lo mejor posible, ¿no? Y investigar, o sea, ponerle o sea, no solamente esfuerzo, sino también cabeza. Si uno le pone todo,
va a salir adelante. Y también puede ser que el proyecto en sí no termine funcionando, pero con lo que hay que quedarse es que es un aprendizaje. Y entonces capaz es el próximo proyecto. Claro. Claro. Bueno, Laura mencionó que el 2001, ¿no? El hito de esa crisis que fue, de alguna manera, sirvió para crear. Estamos atravesando un momento complicado en Argentina, algunos lo comparan con 2001, en definitiva es un momento de crisis. En Argentina parecemos vivir, ¿no? Con una crisis que siempre se mantiene, pero siempre la actual es la más difícil de todas. ¿Creen que puede llegar a surgir dentro del mundo mate, específicamente hablando, que parece que está todo creado, algún nuevo Mateo, alguna nueva propuesta disruptiva? Siempre puede haber algo superador. Bueno, de eso se trata el diseño, ¿no? De tomar lo que ya existe y mejorarlo, o sea que siempre va a haber algo novedoso. Después también tiene mucho que ver el timing que tienen esos productos. A veces hay productos que son demasiado innovadores para el momento o que económicamente son inviables, qué sé yo, pueden pasar muchas cosas. Pero bueno, sí, siempre van surgiendo cosas nuevas. Después, respecto a lo que mencionabas del 2001, eso también volviendo un poquito atrás, también eso abrió el campo para lo que siguió después, porque a partir de todo ese movimiento hubo mucho pequeño emprendimiento de diseño, generalmente con procesos productivos, muchos procesos productivos semi-artesanales, muchos productos de resina y demás, y eso dio pie a que se abran muchas tiendas de diseño que comercializaban esos productos que después fueron las tiendas que a nosotros nos recibieron y a otros productos de diseño más industrializados. Así que eso también fue algo que nos ayudó en ese momento. Y respecto a lo que decías ahora del momento de ahora, de la crisis, siempre las crisis son buenos momentos para crear, ¿no? Es cuando hay que agudizar el ingenio, pero bueno, eso no quita de que sería bueno que haya en realidad un contexto más favorable desde lo económico, ¿no? Sin tanto sufrimiento. Claro. O sea, no sé si es el mejor momento pero bueno, obviamente que ante la crisis uno reacciona y lo obliga a uno a ser más creativo. Por eso es que sucede eso. Hablaste de timing. Les quiero preguntar, que no es lo mismo, por supuesto, pero ¿existe la suerte en el emprendimiento? ¿Ustedes qué piensan? Me parece que podrías, no sé, por ahí tiene ese nombre, creo que se puede nombrar de varias formas. Me parece que entrar en el, digamos, tiene que ver con esto que decía Nico, con el momento en que presentás lo que diseñaste o lo que es tu creación o lo que sea. También hay que estar escuchando lo que pasa del otro lado. De hecho, los diseñadores trabajamos así, ¿no? En general, estamos haciendo una experiencia, o sea, ofrecemos una experiencia con lo que hacemos. Y bueno, yo creo que tiene que ver con una lectura de la situación donde uno puede insertarse mejor o no. No sé si es suerte la palabra, me da como que queda demasiado azaroso, pero bueno, hay algo de cómo se percibe. Yo creo que es como lo mismo que decía antes de la rueda, ¿no? Hay algo que uno lo lleva a hacer esto. Como dice Nico, hay cosas que por ahí no funcionan, ¿no? Que no sé si es suerte, por ahí es esto de que, bueno, en este momento es demasiado innovador para que sea aceptado. Claro, pero no es suerte porque no me animaría a decirle suerte, porque es como que queda demasiado en un plano muy poco controlado por quien lo está creando, ¿no? Claro. Uno lo planifica, lo proyecta de una forma, después
puede tener éxito hablando comercialmente, ¿no? Que es en definitiva cuando uno crea un producto para ser o sea, que sea producido masivamente, busca tener un rédito económico, ¿no? O el cliente de uno, si uno trabaja para una empresa. Pero bueno, después el que decide es el mercado. Entonces, a veces se tiene éxito, ¿no? O sea, pasa a toda escala, ¿no? Hay autos que se lanzan al mercado y no son exitosos, y otros que sí. Y bueno, y previamente hubo un trabajo imagínate, para diseñar un auto, proyectarlo, producirlo, son años de trabajo donde se proyectó todo para que funcione y finalmente capaz no tuvo el éxito que se esperaba. Total. Bueno, mencionaste que el mercado es el que decide. El mercado de ustedes los abrazó, ¿no? Tuvieron un éxito, si se quiere, muy repentino, entre comillas, digo. ¿Cómo manejaron esa situación? Porque quizás ustedes tenían planeado producir una determinada cantidad, pero al fin y al cabo tuvieron que salir a producir más y más. ¿Es así? ¿Me equivoco? ¿Cómo fue? Y fue así, sí. Fue un crecimiento, el primer año fue exponencial el crecimiento. O sea, mes a mes vendíamos, prácticamente duplicábamos la cantidad. Yo diría que tenía que ver también con nuestra capacidad de distribución. Arrancamos por algunas pocas tiendas Capital y GBA. Al principio nos orientamos, nuestra estrategia fue ir a tiendas de diseño muy exclusivas. Entonces teníamos como amigos nos dieron una data de una base de tiendas que eran los mejores clientes, arrancamos por ahí y al principio tampoco no teníamos capacidad de hacer publicidad, más que alguna acción en redes que recién empezaba, no es como ahora que está plagado de redes. Y bueno, fue como muy de a poco, de hecho, durante bastante tiempo nos pasaba que tiendas nos buscaban por todos lados y no nos encontraban, y cuando nos encontraban casi nos daban un abrazo. La gente les pedía el mate nuestro y no sabían por dónde buscar. Y bueno, sí, fue un crecimiento importante y como te comenté antes, arrancamos con un molde de una boca como para hacer una prueba piloto. Para explicar qué es de una boca, que se inyecta un mate, sale un mate por Claro. cada vez que se ponga en la máquina. La máquina abre y cierra, ¿sí? Y está el molde y sale un mate cada vez que abre y cierra la máquina, que es todo un proceso que tiene un tiempo y mientras más bocas tenés, más piezas podés sacar por hora. Entonces al principio arrancamos con de una boca, como para hacer una prueba, enseguida se hizo un molde de 2 bocas y enseguida, o sea, también nos quedó corto y se hizo un molde de 4 bocas, que es el molde con el cual se sigue produciendo en la actualidad. Bien, bien. Ahora, en ese momento de éxito, ustedes son invitados a Alemania. Corríjame si me equivoco, fueron invitados a la Feria del Libro de Frankfurt, ¿sí? Sí. Y bueno, tuvieron la posibilidad de mostrar su producto, un producto que imagino yo para el alemán es muy práctico, ¿no? Es práctico en sí, pero el alemán, que es una persona que busca practicidad, es un mate ideal. ¿Cómo fue ese recibimiento? ¿Cómo se fue ese viaje a Alemania? Bueno, ojalá hubiéramos ido a Alemania. No viajamos. Preguntale a Mateo. Claro, hay que preguntarle a Mateo. La invitación de la participación es del producto. Por lo general, siempre cuando te invitan a participar es enviar el producto. Nosotros no viajamos. Pero sí te puedo decir que respecto a lo que vos decías del público alemán, Mateo
nada, tuvo mucho éxito en Alemania y de hecho es uno de los países donde seguimos vendiendo bastante fuerte, es ahí, ¿sí? En general en todo el mercado nórdico, ¿sí? Que se preocupan mucho por la higiene y los mates de calabaza, los mates de madera, nada, ¿viste? No les da idea, ¿no? El hecho de que sean porosos, de que sean materiales orgánicos, eso les genera mucha inquietud y el mate de silicona les parece muy higiénico y eso hace que tenga mucho éxito ahí. Bien. Hoy en día, ¿a cuántos países se exportan? Y hoy, o sea, llegamos a exportar a 12 países. Bien. Después, cuando vino la pandemia, o sea, previo a la pandemia estábamos en el punto más alto en cuanto a volumen de exportación en unidades y la pandemia aniquiló todo. Eso, nada, ahora fue como volver a foja cero. Nada, y ahora se está de a poquito recuperando y hoy se exporta a Alemania, Japón, Suiza y estamos por volver a recuperar México. Bueno, están ahí un pasito de Estados Unidos y menciono Estados Unidos por Messi, básicamente, ¿no? Ha hecho una furor del mundo mate allá en Estados Unidos. ¿Está la idea de llegar a ese mercado? Estuvimos en Estados Unidos, de hecho, nada, tuvo bastante éxito en Estados Unidos en su momento. El problema es que en Estados Unidos se vendía muy fuerte por Amazon. Amazon, nos enteramos después, le da información a China respecto de los productos que están surgiendo, que tienen éxito, y los chinos hacen copias. Y así fue como, bueno, hicieron una copia del producto y bueno, y ahí empezaron a vender, que en Estados Unidos se plagó del producto chino. Así que ahí perdimos el mercado. ¿Cómo que se enteraron de eso? ¿Cómo? ¿Cómo es que se enteraron de eso? De la copia, básicamente. Cuando vimos un mate chino en internet que lo vendían en Estados Unidos. Copias que obviamente no era la misma calidad de producto y la réplica no llegaba a ser exacta, pero era bastante parecido y nada, era más económico. Simplemente eso. En ese momento justo no estábamos muy competitivos, porque el problema que tiene la Argentina es que por los vaivenes económicos el dólar está o muy caro o muy barato y eso hace que nada, por momentos pasamos de ser muy competitivos a ser muy poco. En ese momento no estábamos en un buen momento, entonces no les costó nada ganarnos todo el mercado que habíamos ganado ahí. Tremendo. El público ahí busca mucho precio, no le importa mucho la calidad, entonces nada, ahí perdimos. En cambio, por ejemplo, en Alemania, en Suiza, en Japón, son mercados que buscan calidad y que se fijan también que el producto sea el original. Les importa eso, claro. Entonces ahí no pudieron calar. Claro. Y a ver, el producto que ustedes hacen es atemporal. Sin embargo, ¿tienen alguna época del año en donde se venda más? Y en el verano. Mira. El verano siempre fue, aumentó la venta, sí. Mira. Bueno, me da pie a pensar que quizás va mejor con el tereré, el mateo, que con el mate, no sé. Díganmelo ustedes. Y sabemos por los comentarios de la gente que en el litoral lo usan mucho para el tereré. De hecho, como ellos tienen muy arraigado el
el uso del porongo, entonces mateo lo tienen exclusivamente para el tereré y el mate lo toman en su calabaza. Pero nada, son cosas que sabemos de comentarios que nos hace la gente. No Claro. tenemos un estudio al respecto. Pero después en el resto del país se usa para mate o para tereré, indistinto. Bien, bien. Les quiero preguntar, porque hablamos del perdón, mate, del recipiente. Te agrego nada más que Ay, perdón. te decía que te agrego nada más que quizás tenga que ver con la proyección de las vacaciones y demás que uno suele renovar y por ahí comprar este tipo de cosas. Se compra un mate nuevo, un termo nuevo, no sé. Por ahí tiene más que ver con eso. Claro, y además es fácil de llevar en el auto, o bueno, o si te vas de trekking, lo metes en la mochila, al toque. Ahora, les quiero preguntar, porque el mate viene con una bombilla. ¿Cómo eligieron esa bombilla? ¿De qué material es? ¿En qué se basaron? ¿Alguna preferencia personal? El diseño de la bombilla fue, bueno, sí, tenía que ver con una cuestión armónica del tamaño del mate y el largo de la bombilla. Y bueno, digamos, no es que diseñamos nosotros la bombilla, sino que fuimos armándola en función de lo que había en un primer proveedor que tuvimos, pues fuimos cambiándola un poco, en función de lo que había. Nosotros bueno, el mate mateo tiene como un lugar como un círculo donde es la parte de eyectar la yerba adentro, y queríamos que fuera se llama coco, la parte de abajo, el coco redondo. Y bueno, entonces hicimos como un híbrido de lo que tenían en ese lugar. Y dijimos, bueno, pero queremos con esto y con este largo. Bueno, y ahí se fue armando y nos la hacían especial para nosotros, para el mate, para Mateo. Después, no, siempre que, digamos, tratamos de que se mantenga, digamos, vendíamos el mate con bombilla porque el diseño era todo. O sea, era ese mate con esa bombilla. Como que muchas veces veo que por ahí usan otra y queda larga y es como, bueno. Claro, claro. Se me estalla un poco la cabeza, pero bueno, no digo nada. No, claro. Bueno, y a ver, esto es una pregunta personal para Laura y para Nico. ¿Cuál es la yerba que mejor le sienta a su Mateo? ¿Digo el nombre? Sí, no, acá no hay sponsor todavía, Okay. así que dale. No, igual lo que estoy tomando ahora, porque es una orgánica que me gusta mucho, que es Grapia Milenaria. Bueno, no te puedo creer, estoy solamente tomando esa, Laura. ¿También? Ah, bueno. Me parece muy buena y me encanta, digamos, le queda muy bien al mate. Muchos años tomé Titraijú, excelente yerba, al que le gusta también es por ahí fuerte de sabor, pero ahora subió bastante el precio. Bueno, probé esta y me gustó también mucho. ¿Y pensaron en lanzar algún producto periférico al mate? No sé, flasheo, línea de yerba mate o, no sé, algo que tenga que ver con el mate, que no sea el porongo en sí. Bueno, primero diseñamos otros mates, eso ya lo habías visto, hay otros mates Mateo, no el original, sino con otros nombres. Pero no, yerba no, meternos en otro rubro por ahora no. No sé, Nico, si vos tenías pensado incursionar en algo de yerbas, pero... No, ideas hubo, y de hacer otros productos, y sí, pero nunca se concretó. Lo único, como dijo Lau, pusimos las fichas en ampliar la línea de mates, que es lo que se hizo, y hoy son varios modelos que tenemos. Algo que también nos pasaba era que había muchas demandas, digamos, es muy común que te digan, sos diseñadora industrial, ¿por qué no diseñas esto? Como si fuera todo tan mágico. Y había algo que teníamos como estudio y como estudio del estudio nuestro, de hacer objetos o productos que tuvieran sentido como con cierta conciencia, no hacer porque es lindo, no hacer solamente porque queda bien. Entonces, los productos aledaños, como por ejemplo recubrir un termo, que no tenía mucho sentido, era solo una cuestión estética, digamos, eso es lo que pasaba en ese momento, ¿no? Después uno puede atender o no a otras demandas, pero siempre tratábamos de que lo que diseñáramos
hiciera sentido con la función o que diera alguna respuesta a algo, no solamente diseñar para embellecer o para que la apariencia solamente cambie y que no diera o no ofrezca ningún tipo de novedad en otro sentido, ¿no? Entonces, No a las modas. ¿cómo? No a las modas. Y sí, o sea, como diseñadores y diseñadoras industriales tenemos que, bueno, es lo que yo también digo a mis estudiantes, ¿no? Yo doy muchas clases y tenemos que entender que tenemos una responsabilidad hacia el mundo desde la ecología y desde lo que uno ofrece, ¿no? Desde el consumo. Bueno, lanzar productos porque sí, porque se puede, o porque me gustan, o porque me los piden, bueno, hay que también poner en la balanza algunos valores personales, pero en general los productos que no salieron así alrededor del mate tenían que ver con esto, con cierta noción de conciencia de lo que estábamos ofreciendo. Por eso, y nos dedicamos a ampliar la línea de diferentes mates con esta misma función de vaciado fácil. Claro, bien. A ver, les voy haciendo las últimas preguntitas. Estas son más cortitas. ¿Con cuánto fue el capital invertido inicial? Y no sabemos. No sabemos porque nosotros el proyecto lo hicimos con mi hermano que está a cargo de la fábrica. Entonces la inversión de matricería la hizo la fábrica. Nosotros no invertimos nada en ese sentido. Nosotros invertimos trabajo, mucho laburo, muchas horas de proyectar, diseñar el producto, packaging, marca, obviamente también haciéndolo interdisciplinario, pero tuvimos mucha, o sea, nosotros en ese momento compartíamos el estudio con un diseñador gráfico, con Mile Belmonte, un crack, que nos dio una mano bárbara. Él nos hizo la parte gráfica, a modo de intercambio. Después le dimos productos a modo de intercambio, o sea, como que, nada, también teníamos muchos amigos que por ahí nos dieron una mano y no tuvimos esa... no somos ese caso que tuvo que hacer una inversión, que pedir un préstamo, ni nada por el estilo. Igual quiero aclarar que nos dieron una mano, fueron contratados, o sea, nos dimos cuenta en un momento que teníamos que trabajar con gente que supiera del punto en el que estábamos queriendo tratar. Por ejemplo, el packaging, como diseñadora industrial lo puedo hacer, digamos, el packaging más que nada el logo y la marca. Y bueno, y contratamos a este diseñador gráfico que por supuesto nos dio manos y por supuesto todo fue desde una amorosidad, pero lo digo porque es importante en relación a lo que hablábamos antes de emprender, es importante trabajar con gente que sabe es especialista en algo, ¿no? Yo soy especialista en diseño industrial, otra en diseño gráfico, entonces no creer, uno lo puede diseñar también, pero cuando se trabaja con alguien que sabe mucho de ese rubro, es todo mucho más rápido, más fácil y hace más sentido, ¿sí? También. Es clave eso. El Sí. multitasking no está siempre al alcance de la mano. Y equipos Sí, y chicos eso lo hacen aprendí de ahí, todo. lo aprendimos haciéndolo, porque yo por ahí hacíamos propuestas nosotros dos y está bien, podría haber sido cualquiera de esas propuestas. Sí, no, Cuando pero... vino el diseñador gráfico fue como, listo, era por acá. Claro. Claro. Bueno, justamente les quería preguntar, ¿qué error cometieron o errores cometieron que si tuviesen que volver a emprender no lo harían? Difícil. Sí, tranca. O sea, aprendizajes, ¿no? Ni más ni menos. Porque el que mencionaron claramente es uno, ¿no? Zapatero a su zapato y no tratar de hacer otra cosa. Pero, sí, lo que pasa bueno. es que eso podríamos ponerlo como aprendizajes. Me parece que todo lo que estuvimos diciendo, incluso la parte más difícil de lo comercial y de la parte empresarial, bueno, por ahí hay cosas que en ese punto, si se pudiera, no sé si cambiaría, sí, por ahí cambiaría, ¿no? Porque es la parte que nos resultó más difícil, pero esto que te decía de algún especialista me parece que más que un error fue un hallazgo, que por ahí aparece desde el error, ¿no? Desde un primer pequeño error, decir, lo hago yo, y cuando te das cuenta que el resultado y la inmediatez de lo que va
es por otro lado, me parece que, por eso digo, no sé si lo tomo como error, lo tomo como aprendizaje todo el tiempo y creo que todo fue aprendizaje, incluso todo fue todo, bueno, esto, ¿no? Hacerse empresario, tener una pyme o tener una pequeña empresa, saliendo desde el diseño industrial, que nada ves en la carrera ni en otros rubros cuando no tenés una empresa, no lo entendés, bueno, creo que todo eso fue aprendizaje y bueno, por ahí desde ese punto me detendría a pensar un poco más si cambiaría alguna cosa para pasarla mejor o para hacerlo mejor o hacerlo más inmediato del mismo modo, siguiendo la línea de lo del diseñador gráfico, ¿no? Como haciendo ese recorrido. Bien. Bueno, por último, sí, Nico. Quizás no sería un error, pero nos hubiera venido bien tener a alguien de comercial. Claro. No es que fue un error, porque no fue una decisión no tenerlo, sino que nada, no se dio, no conocíamos, por ahí era desconocimiento, pero quizás nos hubiera venido bien en un arranque tener a alguien que se encargue de eso. Bien. Bueno, para finalizar, quiero una respuesta de cada uno de ustedes. ¿Cuál fue la clave desde lo humano y no desde el producto para que triunfe Mateo? Yo te puedo decir cosas que a mí me parecieron, que sigo hablando de eso desde no sé si es de Mateo, pero es del estudio, y el estudio es un poco también Mateo, ¿no? Hay algo en la labor por ejemplo, en un momento tuvimos empleados, ¿no? Vinieron pasantes, o sea, hubo un pequeño crecimiento ahí, y creo que en todo ese equipo hubo como mucho trabajo de esto, no sé si se llama morosidad o qué, pero de elegir personas que necesitaran el trabajo, por ejemplo, de siempre, y por ejemplo en el tema de distribución del mate, que también por supuesto ese punto tenía que ver con una necesidad por ahí, no sé si tanto, pero nos ocupábamos de que llegara a toda la capital y Gran Buenos Aires, por ejemplo, y después sí, pero nosotros distribuíamos, no se quedaban sin el mate, por ejemplo, que si yo lo digo así pareciera que es también que yo quiero venderlo, ¿no? Por supuesto, pero había algo de compromiso que me parece que funcionaba bien en ese sentido y realmente repito lo del estudio porque hemos tenido, no sé, a mí me gustaba mucho elegir personas que necesitaran más el trabajo, más que las que venían con experiencia. Por ejemplo, una secretaria o, por ejemplo, no sé, el pasante que venía, como que había una cuestión humana ahí alrededor de ofrecerse también, que me parece que funcionaba. Y una cosa rápida que digo, en algún momento tuvimos un mini emprendimiento ahí adentro que se llamaba Diseños Curados, que tenía que ver con distribuir a otra gente sus diseños. Todo tiene que ver con lo comercial y con algo para nosotros también. No voy a sacar ese punto, no soy altruista. Pero había algo de saber que teníamos un poder de vender el mate, porque la gente nos llamaba para comprarnos, y nosotros lo que hacíamos era también venderles los productos de otras personas. Como que había algo ahí de un entendimiento del diseñador que recién arranca, de los que también fuimos, y que nos interesaba promover y nos interesaba que pudieran también salir adelante, no sé cómo decirlo. No porque yo fuera una poderosa, sino porque me daba cuenta que en ese momento tenía un mini poder que era que la gente quería el mate que yo vendía. Fin. Claro. Nada de eso digo. ¿Nico? La clave para mí tiene que ver con que nos hayamos juntado nosotros, Lau, yo, y en este caso también mi hermano, porque bueno, fue ese vínculo el que dio paso a que surja, funcione, o sea, siempre compartimos, bueno, con Lau compartimos un montón de valores, entonces eso me parece que es fundamental, además de la amistad. Entonces, y mi hermano que siempre nos apoyó, porque esa es la realidad, él apoyó el proyecto desde el momento cero, entonces me parece que ese vínculo fue
el que permitió que tenga el éxito que tuvo Mateo. Bien, bien. Espectacular. Chicos, bueno, les agradezco por este tiempo que tuvieron para con De Yerba Mate. Son la primera entrevista en el canal, así que espero que sea el puntapié inicial para que otros también puedan compartir su experiencia. Ha sido sumamente valioso que hayamos pasado estos minutos. Y bueno, nuevamente, muchas gracias a los dos. Bueno, gracias Bueno, a vos, Lucas, y mucho éxito con el. Sí, con el que vaya bien. Gracias. Bueno, acá entre emprendedores vamos a estar empujando, por supuesto. Así que los invitamos a todos para que se sumen al canal, que compren los mates Mateo y nos estaremos reencontrando muy pronto. Chao a todos. Chao.